EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. A finales del siglo XII, un judío, un gran intelectual llamado Maimónides, escribió una obra que se volvió muy famosa con el título Guía de Perplejos. Yo pienso que casi 1000 años después, seguimos necesitando una especie de guía de perplejos, porque nuestra época es la época de la perplejidad. Muchas cosas nos producen inquietud, nos producen desconcierto, en la política, en la economía, en el clima, en la juventud, y realmente no sabemos a qué atenernos. Piense nada más en temas morales, en temas éticos. Hoy hay muchísima confusión, pero en esta ocasión quiero referirme a un modo especial de perplejidad. Estoy hablando de la perplejidad que sienten muchos padres de familia cuando consideran que han sembrado lo mejor que han podido. Han sembrado la semilla de la fe en sus hijos y se regocijaban, por ejemplo, en la celebración de la primera comunión. Aquello fue lindísimo, el día blanco, espectacular. Esa jovencita, esa niñita con esos ojos de pureza, luego ese niño tan apuesto, tan gallardo, tan lleno de la presencia de Dios. Y bueno, todo eso nos alegra mucho, pero pasa una cosa. Y es que vienen unos años difíciles y sobre los 11, 12 años en países como Estados Unidos, sobre los 13, 14 años en otros países, empieza a producirse un fenómeno de enfriamiento, de distanciamiento y de perplejidad, no solamente para los chicos, sino también y sobre todo para los padres de familia. La perplejidad es todavía mayor cuando pensamos en lo que sucede, cuando dicen, mira, no quiero volver a la misa, o dicen, no quiero volver a participar de la oración, o dicen, no me interesa la iglesia, o las frases van escalando, van subiendo, y entonces se dice, mira, es que realmente no creo. Esas palabras caen como un latigazo en el alma cristiana de muchos padres de familia. Realmente no creo. No tengo fe, no puedo creer en ese Dios. Y algunas veces elaboran un poco por qué consideran que no creen. Por ejemplo, hablan de los escándalos y de los abusos en la iglesia, o hablan de las incoherencias entre lo que dice un padre y lo que dice otro padre, o hablan de lo que encontraron en sus clases, o hablan de algún profesor de secundaria o profesor de universidad que de alguna manera les ha sembrado esa duda, les ha sembrado esa incredulidad. Eso causa perplejidad, mucha perplejidad en los padres de familia y no saben qué hacer. Durante un tiempo intentan forzar, casi diríamos forzar la asistencia, la presencia de los chicos en la Eucaristía, por lo menos que no pierdas la misa del domingo. Pero hay momentos en que no se sabe exactamente qué hacer. Y entonces, insisto todavía en la perspectiva de los padres de familia, pero no va a ser nuestra única perspectiva en este programa. Los padres de familia dicen, oye, pero ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué nos faltó? ¿Qué es lo que nos faltó? ¿Por qué esto está sucediendo? La perplejidad no se queda en los papás. Los primeros que se sienten perplejos son los mismos muchachos, porque logran ver que su familia unida, cristiana, católica, es un tesoro y se sienten amados y se sienten acogidos. Estoy hablando de la generalidad, siempre hay excepciones, pero se sienten amados, se sienten acogidos, no quieren pelear realmente con los papás o con las mamás,
No quieren pelear con los abuelos. Últimamente me he dado cuenta que tiene toda la razón el Papa Francisco cuando habla de la importancia de los abuelos en la transmisión de la fe. No quieren pelear con los abuelos, no quieren pelear con nadie, pero de alguna manera quieren una vida que vamos a llamar una vida libre de religión. Porque están viendo a la religión como una especie de limitación de su libertad. Miran a la religión como un catálogo de normas, un catálogo, si voy a ser más preciso, un catálogo de prohibiciones, y dentro de esa cantidad de prohibiciones anhelan por una gran libertad. Por supuesto, los compañeros de colegio, de college, de universidad, los compañeros, pues les muestran a dónde conduce esa libertad, por lo menos en su primer aspecto, porque esa libertad tiene muchos rostros. Pero entonces ellos ven que sus compañeros tienen la posibilidad, qué sé yo, de salir, de beber, de tener sus novios o sus novias, y que con esos novios y novias hacen todo tipo de experiencias de alcohol, de droga, de sexo, y eso consideran que es libertad. Y a partir de esa noción de libertad, pues por supuesto ven en la religión un estorbo, un espacio demasiado estrecho, una especie de cadena de la que quieren liberarse. No solamente quieren evitar la misa, hasta cierto punto la misa no es el principal problema. El problema es toda esa connotación moral. Entonces ellos mismos se sienten divididos entre las raíces de una familia cristiana y católica que es muy amorosa y donde hay mucho orden y muchas cosas que les gustan y que les sirven y que les convienen. Y luego, pues la otra situación es esa libertad que hoy el mundo no solamente promueve, sino que hasta cierto punto casi impone. Porque si no sigues ese ritmo que te pone el mundo, empiezas a parecer raro y empiezas a sentirte solo. Y si hay algo a lo que le tienen terror nuestros jóvenes, es a esa soledad social. La soledad social, ser el raro. Cosa que es muy curiosa porque los medios de comunicación, la publicidad en general, les insisten en las grandes ventajas de ser originales y de ser únicos. Y alguien podría decir que ser únicos y originales pues implica un cierto grado de soledad. Pero la originalidad de ellos es una originalidad en serie, entiéndeme la expresión, es una originalidad en serie. O sea, todos son originales y todos son igualmente originales y todos son originales salidos del mismo molino, salidos de la misma fábrica. Es como cuando nos dicen, mira, tienes que comprarte tales zapatos porque esa es la nueva tendencia. Y con la nueva tendencia se supone que la persona intenta ser única, pero resulta que la nueva tendencia única al final se traduce en que todos utilizan los mismos zapatos y entonces todos sueñan con que son originales y son casi clones. Se ponen los mismos tatuajes, se ponen los mismos piercing, hablan de la misma manera, usan las mismas zapatillas o los mismos tenis y todos se consideran originales. Pero lo que quiero destacar aquí, y vuelvo a mi palabra de hoy, es la palabra perplejidad. Realmente se sienten perplejos. Están mucho menos seguros de lo que parecen. A veces su actitud es una actitud arrogante, es una actitud firme. A veces es una actitud casi agresiva. Responden de una manera fuerte. Ya casi te parece estar escuchando los gritos, ¿no? Mamá, es mi vida, yo veré qué hago. Es mi cuerpo, yo veré qué hago. Es mi tiempo, es mi futuro, mi. Pero detrás de ello hay una gran perplejidad, hay una tremenda perplejidad. Y uno conoce esa perplejidad cuando Dios concede el milagro de la amistad. Con mis años, que ya no son tan poquitos, con mis años tengo la alegría de contar con amigos jóvenes de distintas edades. Y es emocionante para mí
escuchar a los jóvenes y ver cómo ellos te abren el corazón y te hacen sentir que de verdad se sienten perplejos. Que detrás de su aparente arrogancia y de su aparente agresividad, muchas veces siguen siendo niñas y niños asustados, preocupados, inciertos, inseguros. De todo ese mundo de perplejidad, de toda esa realidad, en esta serie especial vamos a hablar de la perplejidad que surge entre la razón y la fe. Porque hay una realidad, y es que cuando nosotros hablamos de jóvenes, hablamos del mundo del estudio, la secundaria, la preparatoria en algunos países, el college en otros países, la universidad. Y el estudio es una realidad que acompaña a nuestros jóvenes. Entonces viene una pregunta muy interesante. ¿Qué tanto tiene que ver ese ambiente de estudio? ¿Qué tanto tiene que ver con esta perplejidad? Lo cual es una pregunta interesantísima, porque se supone que el estudio nos ayuda a avanzar en el conocimiento y por lo tanto nos lleva hacia la verdad. Pero cuando nosotros hablamos de estudio, muchas veces el estudio genera una gran cantidad de dudas. ¿De verdad hay un Dios? ¿O todo esto es una fábula? ¿De verdad hay que creer? ¿No es acaso la religión la gran culpable de la mayor parte de la violencia que ha habido en la historia? ¿No sería este mundo un mejor lugar sin religión? Ese tipo de dudas aparecen en el ambiente de estudio. Y no nos digamos mentiras, hay docentes, hay profesores, tanto en secundaria como en la universidad, que son expertos en inyectar a presión esta clase de dudas en las mentes de los jóvenes. Muchas veces, pero no solamente, en el campo de la ciencia. Y nos presentan casi una especie de alternativa. Es decir, o le apuestas a la razón o le apuestas a la fe. Y cuando hablamos de la razón y la fe, la inmensa mayoría de nuestros jóvenes creen que son opuestas. Y por eso consideran que ya que lo que les va a dar el trabajo y lo que les va a dar el sustento y lo que les va a dar el éxito es su estudio, su profesión, su preparación, qué sé yo, técnica, profesional. Como es eso lo que les va a dar la verdadera oportunidad de un futuro, entonces me quedo con la razón, me libero de la fe, llevo una vida según mi propio criterio, llevo una vida según mi propio gusto, me libero de todas esas cadenas y abandono la fe. Pero debajo de todo eso queda una tremenda perplejidad, una tremenda inseguridad que deja sin resolver las preguntas más profundas. ¿De verdad para qué estoy? ¿De verdad qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿De verdad qué puedo esperar de la sociedad y qué tengo que darle? No, oponer razón y fe no es una buena idea. Y espero que a lo largo de esta serie podamos descubrir por qué es una pésima idea. Y además, sorpréndete, una pésima idea que tiene fecha de nacimiento. Para allá vamos y que Dios te bendiga. Hola amigos, pasé bien con ustedes, Padre Agustino Miguel Torres, y ya ha salido mi libro, Aprendiendo a Amar con Juan Pablo II, y está disponible ya en el catálogo religioso. Tienen que adquirir una ya pronto porque yo sé que les va a ayudar. Tenemos que aprender a amar para que este mundo sea mejor. Pase bien.
Para mucha gente en nuestro tiempo, la cosa más normal y la cosa más sensata del mundo es oponer la razón y la fe. Si uno mira, por ejemplo, redes sociales, si uno mira canales de YouTube, que yo creo que todos somos usuarios de redes sociales, es muy frecuente encontrar esas voces de gente muy seria, muy inteligente y muy preparada, que nos presenta como la cosa más normal del mundo esta oposición. Es decir, la presentan de un modo tan normal que hay un momento en el que uno se pregunta, oye, pero ¿qué pasaba con la humanidad? ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo hayamos vivido en una oscuridad tan profunda y tan densa? Porque parece que solo ahora llegó realmente la luz. Pero no se te olvide, por favor, no se te olvide que este lenguaje de que llegó la luz, ese lenguaje no es del siglo XXI, ni del siglo XX, ni del siglo XIX. Ese lenguaje viene del siglo XVIII. Es decir, los primeros que empezaron a sentir que había llegado la luz fueron los que se llamaron a sí mismos los ilustrados. Y si tú analizas la etimología de ilustrado, lo que quiere decir es eso. Es decir, a mí me llegó el lustre, a mí me llegó la luz. Mientras que los que siguen con sus Biblias, con sus rezos, con sus catedrales, con sus confesiones, esos son los que están en la oscuridad. O sea que ya mira el salto que tuvimos que dar. Tuvimos que devolvernos del siglo XXI en el que nos encontramos al siglo XVIII. Ya esos son 3 siglos, pues vamos a tener que retroceder más. Retrocede otros 2 o casi 3 siglos y llegamos a la época del Renacimiento y analiza otra vez palabras. ¿Qué quiere decir renacer? Renacer quiere decir volver a empezar. Quiere decir volver a comenzar. Algo así como que si nacer es dar a luz, entonces renacer es volver a la luz. Y esa fue la lógica de muchos de los renacentistas. Los renacentistas tenían esa idea. Fueron ellos los que se dieron ese nombre a sí mismos. Es decir, con nosotros está renaciendo. La pregunta que mucha gente no se ha hecho, muchos sí, por supuesto, pero la pregunta que muchos no se han hecho es, ¿qué creían ellos que estaba renaciendo? Ya aquí te estoy hablando de finales del siglo XV, con hombres como Pico de la Mirandola o de la Mirandola, dicen otros, y te estoy hablando del siglo XVI, gente como Erasmo de Rotterdam y Leonardo da Vinci, y bueno, muchas otras personas. ¿Qué creían ellos que estaba renaciendo? Para ellos, lo que estaba renaciendo era la auténtica cultura. Es decir, el esquema mental en el que ellos funcionaban, atención a esto que es muy importante, el esquema mental en el que ellos funcionaban era este, que hubo una época gloriosa, una época esplendorosa, que fue la antigüedad griega y romana. Ahí floreció la filosofía, ahí florecieron las artes, ahí floreció la ingeniería. Nadie dudará de la capacidad de ingeniería que tenían, por ejemplo, los romanos. Ahí florecieron artes prácticas, oficios, destrezas. Cayó el Imperio Romano, vino la gran oscuridad. Lo que quedó en reemplazo de toda esa maravilla, de todo ese esplendor, lo que quedó, adivina qué fue, la iglesia. La iglesia fue lo que quedó. Y la iglesia lo único que hizo fue encadenar las mentes de los pobres súbditos, encadenarlos a las oraciones y a ponerlos a suspirar por una vida eterna. Entonces, como la iglesia queda asociada a ese tiempo que después se llamó Edad Media, entonces la iglesia es la oscuridad, la fe es la oscuridad, pero en el renacer está renaciendo la luz. Sin embargo, vamos por partes, por favor, no acelerarse, no acelerarse. Los renacentistas no eran ateos. Aquí vamos a ir por partes. Por eso, gracias a Dios, tenemos tiempo y usted tiene paciencia. Vamos por partes. Entonces, el renacer
no significó inmediatamente ateísmo. De hecho, todos estos, hasta donde sabemos, un Miguel Ángel, un Rafael o los Medici, todos esos eran creyentes, creyentes imperfectos, creyentes con unos cuantos escándalos, pero al fin y al cabo creyentes. Ellos eran creyentes. Bueno, ese es un punto importante. Pero ¿qué empieza a suceder a partir del renacer? A partir del renacer o a partir del renacimiento, viene la idea de que es nuestra mente y es nuestra voluntad la que puede construir un mundo mejor. Es la que puede construir conocimiento, es la que puede construir belleza. Algunos historiadores llaman a este cambio global de actitud, lo llaman el giro antropológico. El giro antropológico llevó a que muchos dijeran, mira, realmente no tenemos que esperar demasiado de ese Dios, de ese evangelio, de esa eternidad, de ese cielo. Nosotros podemos hacer cosas maravillosas. Entonces el Renacimiento fue el que bautizó bautizó es una palabra abusiva, perdón, fue el que le dio nombre, porque eso no es bautizar, es exactamente lo contrario de bautizar. Los renacentistas fueron los que le dieron el nombre de Edad Media a ese largo periodo que va más o menos desde el siglo V hasta el siglo XV, es decir, como unos 1000 años. Fueron ellos los que le dieron ese nombre. Como realmente Edad Media lo que significa es edad intermedia, edad intermedia. Es decir, que entre los esplendores de la antigüedad y lo que ahora está renaciendo, hay una especie de abismo, hay una especie de vacío, y ese vacío oscuro, ahí es donde empieza a hablarse del oscurantismo y de la edad oscura. Esa es la Edad Media. Si tú miras, por ejemplo, la historia de la filosofía de un hombre muy conocido, Will Durant, tú te encuentras con que este hombre, cuando hace la historia de la filosofía, llega más o menos hasta la época de San Agustín, es decir, tipo siglo V, y de ahí pega un salto triple mortal hasta que cae por allá en la época prácticamente de Descartes. Como quien dice, en 1000 años la humanidad no pensó, en 1000 años nadie pensaba, no había cabeza. La cabeza servía para llevar el sombrero o para ponerse el velo a las mujeres, no servía para nada más. Entonces, con esas ideas entra el Renacimiento, pero, insisto, todavía no ha llegado el ateísmo. Simplemente está la idea de que hay que revivir la cultura antigua. Admitámoslo, en la cultura antigua había cosas absolutamente maravillosas. Nadie está negando el genio romano para la administración o para la ingeniería o para lo que se llama a veces el arte de la guerra. Nadie está negando la profundidad del pensamiento griego, su manera omnicomprensiva de acercarse a lo que existe, eso nadie lo está negando, pero tampoco vamos a canonizar ese tiempo. Es decir, los renacentistas tomaron una actitud ingenua, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, tomaron una actitud ingenua con respecto a la antigüedad y una actitud hipercrítica y muchas veces calumniosa con respecto a lo que ellos llamaron la edad intermedia, es decir, la Edad Media. Ahí surge una especie de exaltación de lo antiguo, que luego va a aparecer en filósofos, ellos sí expresamente anticristianos, como Federico Nietzsche, que no se cansaba de lanzar alabanzas a la antigua Grecia y no se cansaba de lanzar desprecios al cristianismo. Pero eso vendrá después. Lo cierto es que el renacentismo, el renacimiento, toma esa actitud de la edad intermedia, pero ellos, insisto, todavía no son ateos. Claro que no son ateos. Ellos a su manera creen en Dios. Los grandes iniciadores de la ciencia moderna también eran creyentes. Este es un dato muy importante. Si tú eres católico y más o menos has entrado en alguna discusión de cierta altura en temas de fe, estoy seguro que has escuchado del caso Galileo, y si eres católico convencido, seguramente te has encontrado con gente que te dice, pero yo cómo voy a creer en una institución que está en contra del conocimiento, que está en contra de la ciencia. Para mí uno de mis pasatiempos favoritos cuando estoy con un grupo de jóvenes adultos es preguntarles así, yo con cara seria, que a veces puedo tener cara seria, preguntarles, oye,
¿Tú qué opinas de que la iglesia haya quemado a Galileo en la hoguera? Y empiezan a levantarse esas manos. Eso demuestra el oscurantismo, eso demuestra que la iglesia está en contra de la ciencia. Cuando ya se les acaba el impulso y paran un momento para tomar aire, les cuento que Galileo no fue nunca quemado en ninguna hoguera. Todavía más. Galileo murió católico. Murió católico. Tenía una hija monja. Monja. Y Galileo nunca le dijo salte de ahí. Galileo estaba feliz con su hija monja, que además lo quería mucho, y él la quería a ella. Y si tú miras a Newton, por ejemplo, pues tú te encuentras con que Newton era creyente. Seamos justos, Newton, todo hay que decirlo, Newton detestaba la Iglesia Católica, que la llamaba la Iglesia Papista, la Iglesia de Roma. Pero Newton era cristiano, formado y fervoroso anglicano. De hecho, Newton escribió gran cantidad de especulaciones, no me atrevo a llamarlos escritos teológicos, especulaciones de tipo bíblico. Isaac Newton, sí señor, el de los principios de matemática, el que formuló esas maravillosas leyes de la gravitación universal que rompieron con la cosmovisión aristotélica y la separación entre el inframundo y el supramundo. Acuérdate, la fuerza gravitacional, la constante G, la masa 1 por la masa 2 dividido por la distancia al cuadrado, la famosa ley de la gravitación universal de Newton y el cálculo de derivadas y el cálculo integral. El hombre era un creyente. Entonces yo quiero dejarte una pregunta. ¿Es que le faltaba cabeza a Newton? Estás mejor tú, ¿no? Tú tienes más inteligencia que Newton, claro, porque tú ya aprendiste que no existe Dios. ¿Le faltaba inteligencia a Newton? ¿O es que Galileo qué? ¿Era un tonto? ¿Tenía los ojos tapados? ¿Seguía en el oscurantismo? Vamos a quedarnos con esa pregunta. Entonces, si hablamos de Newton, estamos hablando del siglo XVII. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Esa es la pregunta con la que culminamos. ¿Qué fue lo que pasó entre los siglos XVII y XVIII para que los grandes genios del siglo XVII fueran tremendos matemáticos y científicos y fueran tremendos genios y eran creyentes? Aunque tuvieran problemas con la iglesia, como indudablemente sucedió en el caso Galileo, eso nadie lo niega. Pero ¿qué pasó para que estos genios descomunales, que son los pilares mismos de la ciencia moderna, fueran creyentes? Mientras que en el siglo XVIII empiezan otras ideas, porque ya no solo son los del Renacer, sino que son los de la Ilustración. ¿Qué fue lo que pasó en el siglo XVIII? Te doy tiempo para que lo averigües y que Dios te bendiga. Señor, te pido por las vocaciones de mis hijos, que sea cual sea la que hayas determinado para cada uno de ellos, obtengan la gracia de descubrirla y aceptarla conforme a tu voluntad.